Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces yo empiezo de una vez porque el tiempo es muy corto, entonces voy a explicar los 3 primeros puntos de la guía. El primero es, si me dan 2 puntos, cómo grafico un vector. Luego el otro ejercicio es sumar vectores, encontrar la magnitud, encontrar un vector unitario. Luego encontrar el ángulo formado entre dos vectores. Y por último, ¿qué significa un producto cruz de dos vectores? Y hallar la proyección de un vector sobre el otro. Entonces, cogí unos ejercicios al azar de la guía. Entonces empiezo con el primero. Entonces acá sería, si me dan 2 puntos, me dan el punto P, 5,6, y el punto Q, menos 1, menos 5. Entonces ahí me están solicitando cuál sería el vector o cómo grafico ese vector. Entonces sería el vector PQ, y aquí es igual a restar componente a componente los puntos que me conforman ese vector, ¿no? Entonces PQ sería, entonces tengo que hacerlo, voy a hacer en letras QX menos PX, y el otro sería QY menos PY. Entonces este es QX, esto sería QX, y este sería QY, este sería PX, y este sería PY. Entonces PQ es igual a QX, sería menos 1, ahí toca tener cuidado con los signos, entonces sería menos PX, o sea, menos 5, QY sería menos 5, menos 5 menos PY, o sea, menos 6. Les toca tener cuidado con los signos. Entonces PQ sería menos 5, menos 1 menos 5 daría menos 6. Y menos 5 más 6 daría 1, ¿no? Entonces ese es mi vector. Si tengo 2 puntos, pues puedo encontrar el vector. No sé si hay alguna pregunta ahí. Listo, entonces ahora voy a hacer otro ejercicio del segundo punto. Entonces, en este CIPAS solo voy a hacer el primer ejercicio, el segundo y el tercero. Y dentro de 8 días, pues haría el cuarto y el quinto. Y ya terminaríamos los CIPAS correspondientes a esta unidad. Entonces, si tenemos dos vectores, sí. El vector B, que es igual a, esto está en 3 dimensiones, ¿no? 5, 7, 3. Y el vector W, que es menos 3, menos 3, 1,5. Entonces me están pidiendo que haga
encontrar el vector U, que es igual a B más W. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, tenemos que sumar componente a componente. O más bien, si lo quiero que quede más explícito, entonces U es igual sería Bx más Wx, coma, By más Wy, coma, Bz más Wz. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy sumando las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z. Entonces sería 5 menos 3, coma, By sería 7 más 1 y Wy sería 1. Y Bz sería 3 y Wz sería 5. Entonces, U es igual a 2, 8 y 8. Ese sería mi vector U. O sea, mi vector suma. Estoy sumando dos vectores. Estoy sumando el vector B y el vector W. Y ahora me dicen, calcule, esto significa la magnitud de U. Entonces, cada componente la elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada. Entonces, la magnitud es un escalar, es decir, es un número. En el anterior, pues ya hallamos fue un vector, que es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, yo, para hallar la magnitud sería, cada componente la elevo al cuadrado y la sumo. Más 8 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, más 64 da 8, 128, ¿cierto? Y le sumo 4, entonces me daría 132. O sea que la magnitud de U es igual a 132. ¿Qué quiere decir ese 132? Perdón, raíz de 132. Quiere decir que eso es lo que mide el vector. Estos conceptos a veces son abstractos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que lo que mide el vector. La raíz de 132 aproximadamente es 11,49. Y ahora, otro punto es encontrar los vectores unitarios. Entonces, ¿qué significa un vector unitario? Un vector unitario significa que el vector tiene una magnitud 1, su magnitud es 1, mide 1. Y los vectores unitarios me dicen la dirección del vector. Entonces, hay un vector unitario en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y se simboliza así, con un gorrito. ¿Y cómo encuentro el vector unitario? Entonces sería Ux, o sea, la componente de U en la dirección de X, sobre la magnitud de U, Uy, sobre la magnitud de U, y Uz sobre la magnitud de U. Entonces nosotros habíamos hallado ya esas componentes. Entonces el vector unitario es la componente en X sería 2 y la magnitud de U sería 11,49. Coma. La componente de U en la dirección Y es 8 sobre la magnitud que ya la hallamos, 11,49, y aquí nos dio la misma en Z sobre la magnitud de U. Y ese sería el vector unitario. Entonces, si hago los cálculos, sería 0,17, 0,70, 0,70. Lo tengo en paréntesis. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Entonces yo puedo encontrar cualquier vector unitario si conozco las componentes del vector y conozco la magnitud del vector. ¿Listo? Luego existen
en los vectores existen dos productos vectoriales. Uno se llama el producto punto y otro se llama el producto vectorial. Entonces, con el producto punto, cuando hago el producto punto, multiplico dos vectores, entonces me va a resultar un escalar, o sea, un número. Y con el producto cruz o producto vectorial, me va a resultar otro vector. ¿Listo? Entonces, esos son los dos tipos de productos vectoriales. Entonces, acá lo voy a hacer. Me están solicitando cuál sería el producto punto de B, perdón, de B, que es 5, 7, 3, y el vector W es menos 3, 1 y 5. Entonces, ¿cómo se hace ese producto? Entonces, multiplicamos componente a componente con todo y signos. Entonces sería, y se simboliza así, B punto, es un punto, W. Entonces sería 5, coloquémoslo así, por menos 3 más 7 por 1 más 3 por 5. Entonces, si se dan cuenta, eso es un número. O sea que si multiplico dos vectores con el producto punto, me da un número. Entonces sería menos 15, ¿cierto? Más 7 más 15. Entonces menos 15 más 15 da 0. O sea que eso me da 7. El producto punto de estos dos vectores me da 7. Ahí sería el producto punto, ¿no? Y ahora necesitamos hallar el ángulo entre los dos vectores, o sea, el ángulo entre el vector B y el vector W. Entonces, en la unidad que tienen que desarrollar, pues simplemente es cambiar los valores, lo que ustedes hayan escogido, y siguen el mismo procedimiento. También, si siguen, no si siguen, sino miran mi canal en YouTube, también hay ejercicios de periodos pasados, entonces también les pueden servir esas explicaciones. Entonces, a modo ahí, si miran más videos míos, ahí está la explicación de esos temas con otros ejercicios. Entonces nos toca hallar la magnitud de B. Entonces, nuevamente sería 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y si quiero hallar la magnitud de W, sería menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto me da otra vez un número. Entonces, este producto, punto, lo repito, es un número. La magnitud también es un número, cuánto mide el vector. Entonces, eso sería 25 más 49 más 9. Eso da raíz de 83, aproximadamente da 9,11. Y acá sería 9 más 1, 10, más 25, pues sería raíz de 35. Eso sería 5,92. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo? El ángulo es igual a coseno a la menos 1 del producto de U punto W, o sea, dividido en la magnitud de, perdón, acá me equivoqué, acá es B, sobre la magnitud de B por la magnitud de W. Y todos esos datos ya los tenemos. Entonces, esto daría 7 sobre, perdón, acá me quedó mal, coseno a la menos 1 de 7 sobre 9,11 por la magnitud de W por 5,92. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
para qué ángulo el coseno tiene ese valor. Eso es lo que quiere decir el arco coseno o el coseno a la menos 1. Entonces, eso lo ingreso a la calculadora en modo D. Si la tienen que colocarlo en modo D, no en modo R, porque sería modo radian. Y eso es igual a coseno a la menos 1 de 7 sobre 53,9312. Entonces, esto me da un decimal. Y cuando ingreso esto a la calculadora, pues me reporta que es un ángulo de 82,54 grados. Entonces, ese es el segundo punto. Entonces, ahí, recordando, pues, ¿qué se hace en el segundo punto? Se suman los vectores, se halla la magnitud de la suma, y luego, con esos dos datos, pues podemos hallar el vector unitario. El vector unitario de ese vector que nos resultó, pues es tomar las componentes del vector y los dividimos en la magnitud del vector que encontramos. Y luego nos están pidiendo el ángulo entre los dos vectores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer producto punto, y encontrar las magnitudes de los dos vectores y hacer esta operación. Ese sería el punto 2. Ahora el punto 3, como había dicho antes, pues vamos a hacer un producto donde al hacer este producto cruz encontramos nuevamente otro vector. Entonces lo voy a hacer a ver con unos marcadores para que me entiendan qué significa ese producto. Entonces, acá yo tengo estos dos vectores, no sé si lo alcanzan a ver, estos dos vectores. Entonces, al generar el producto cruz, al multiplicar estos dos vectores, va a resultar un vector perpendicular a estos dos vectores. Cuando hago el producto cruz entre el rojo y el negro, me resulta un vector perpendicular al vector rojo y al vector negro. Eso significa el producto cruz, que me genera un vector perpendicular a los dos. ¿Listo? Eso es simbólicamente. Aquí en álgebra lineal, pues todo es más analítico, entonces simbólicamente eso es lo que sucede. También voy a explicar lo de los vectores unitarios. Entonces, un vector unitario, en este caso, estamos en 3 dimensiones. Entonces, acá está X, acá está y aquí está Z. Entonces, en la dirección X está el vector Y, en la dirección Y está el vector J, y en la dirección Z está el vector K. Que yo he estado, ¿cómo voy a retirar? No alcanzo a dónde ir, a dónde. Eso no hay. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta tienen o sigo? Seguimos. No, señor. Listo, entonces no sé quién intervino. Listo, entonces, esto es lo que significa el producto cruz. El producto cruz lo puedo hacer en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Entonces, aquí lo importante es que cuando hago el producto cruz, me produce otro vector. Y acá pues se introduce el concepto de matriz. Ya ustedes pues lo están mirando tanto en las videoconferencias, perdón, las webconferencias, como en la guía. Entonces, con el concepto de matriz, vamos a entender cómo se hace la operación. Entonces, tenemos los siguientes vectores. Dos vectores.
el vector U, que es de 1, 1, 3. O sea, su componente en X va en 1, su componente en Y va en 1 y su componente 3 va en Z. Y B es 4, 3, 2. Y nos están solicitando U cruz B. Entonces, ¿cómo se hace ese producto? Cruz. Entonces, lo primero es que yo coloco los vectores unitarios en la primera fila. Y lo vertical se llaman columnas. Y abajo coloco un 3. Listo. ¿Sí me escuchan? Profe, disculpe, yo tengo la señal un poco con interferencia, Listo. lo escucho Y el otro entrecortado, no sería sé si... 4, 3, 2. Listo, entonces, ¿cómo se hace? Y acá, pues, también vamos a introducir determinantes. Para que me entiendan. Entonces, voy a tachar. Y tacho lo que está tanto en I a la derecha mía, e I hacia abajo. ¿Listo? Entonces me sobra estos números, 1, 3, 3, 2. Entonces coloco el I y coloco el determinante 1, 3, 3, 2. ¿Listo? Y este siempre sigue menos, y ahora coloco J. Entonces lo voy a hacer con otro color. Entonces coloquémosle verde. Entonces hago lo mismo. Rayo hacia abajo y rayo a los lados. ¿Y qué me queda? Pues me queda 1, 3, 4, 2. Entonces siempre es intercalado. Más, menos, más. Entonces aquí sería más K y rayo lo que tiene K. Entonces, hacia abajo y hacia los lados. Entonces sería 1, 1, 4, 3. Entonces, ¿cómo se opera? Entonces, multiplico en diagonal. Entonces sería 1 por 2 menos 3 por 3. Y acá coloco menos J. 1 por 2 menos 3 por 4. Y acá colocaría más K. 1 por 3 menos 4 por 1. Y opero. Entonces sería I por 2 menos 9 menos J 2 menos 12 más K, le coloco el gorrito, 3 menos 4. Entonces aquí sería menos 7 en I, acá más, 2 menos 12 da menos 10 y menos por menos me da más, o sea 10J. Y acá sería 3 menos 4 daría menos K, ¿no? 10 es el producto cruz U, cruz B. Entonces, si se dan cuenta, cuando hago ese producto de dos vectores, me resulta otro vector. Ese es los dos únicos productos que existen con los vectores. Lo puedo simbolizar así también. U cruz B es igual a menos 7, 10, menos 1. Ahí ya está implícitamente los vectores unitarios. Yo ya sé que es menos 7 en I, 10 en J
y menos 1 en K. No sé si hay alguna pregunta. Y ahora, por último, voy a explicar cómo encuentro la proyección del vector U sobre el vector B. Entonces, es de la siguiente manera. Para eso, pues necesito hacer primero el producto cruz, ¿no? Entonces aquí sería entonces la proyección del vector U sobre el vector B, ¿a qué es igual? Proyección del vector B sobre el vector U es igual a U punto B sobre la magnitud de B al cuadrado cruz B. Entonces, ¿qué necesito hallar ahí? Necesito hallar el producto punto, necesito hallar la magnitud de B y no es cruz sino es por. ¿No? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo empezamos a hacerlo? Entonces, nos toca hacer U punto B, ¿no? Entonces, el vector U es 1, 1, 3. Y el vector B es 4, 3, 2. Entonces vamos a hacer el producto punto. ¿Qué quiere decir eso? Que multiplicamos las componentes y las sumamos normal. Entonces sería U punto B, sería 1 por 4 más 1 por 3 más 3 por 2. Entonces U punto B es igual a 4 más 3 más 6, o sea que eso da 10. Toma 4 más 3. 4 más 3 da 7, más 6 da 13, perdón. 13. Entonces ya hicimos esta parte. Lo coloco con otro color. Ya hicimos esto. Ahora tenemos que hallar la magnitud de B. Entonces la magnitud de B es cada componente al cuadrado, sería 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, en raíz cuadrada.
sería 16 más 9 más 4. Y la magnitud de b al cuadrado, de b, perdón, sería 29, ¿no? Raíz de 29, pero como me están solicitando b al cuadrado, entonces me daría 29, ¿sí? Y cuando elevo un radical al cuadrado, pues me queda el radical. Y ahora, eso lo multiplico por b. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría que esto es igual. U punto B me dio 13. Sobre la magnitud de b al cuadrado sobre 29. Y esto lo multiplico por el vector b. El vector b es 4, 3 y 2. Entonces sería 4 por 13 da 52 sobre 29. Coma. 3 por 13 da 39 sobre 29. Y 2 por 13 da 26 sobre 29. Y esa es la proyección del vector U sobre el vector B. Si se hacen las operaciones, entonces sería 1.79, 1.34 y ese sería 0,90. Entonces, esos son los puntos del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre los 3 ejercicios que expliqué. ¿O está claro o no? Sí, profe, de pronto esa reunión queda grabada. Sí, señor. Yo apenas termino, yo se las envío al grupo de Teams. Y si van a mi canal, que está en YouTube, ahí hay más ejercicios resueltos sobre estos temas, entonces también les puede servir. Ahí pueden adelantar, si desean, los 2 otros temas, yo los expliqué en el periodo pasado, entonces lo expliqué de una sola vez. Entonces ahí pueden ver las operaciones entre matrices y encontrar la matriz inversa por el método de Gauss-Jordan. Ahí si quieren lo van mirando y ya dentro de 8 días pues explicaría esos 2 temas. Entonces no sé si tienen alguna duda, pregunta. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo. Yo sé que es valioso para ambas partes, entonces muchas gracias por la asistencia y ya les envío la grabación. Listo, profe, gracias. Igual a su merced por el tiempo y la explicación. Con muchísimo gusto. ¿Hay que algún link de asistencia o no es necesario? Creo que tienen que buscar el CIPAS y ahí lo diligencian. Ok, ya ingreso a la plataforma, gracias. Bueno, muchas Feliz noche. gracias. Feliz noche. Muchas gracias, tutor. Feliz noche. Mucho gusto. Muchas gracias, tutor. Feliz noche. Feliz noche, Marjorie.